Esa fue la última vez que mi nuera se burló de mí, pero durante 3 largos años aguanté humillaciones dentro de mi propia casa. Todo comenzó cuando mi hijo Daniel se casó con Amanda. Pero Amanda no quería una suegra, quería una sirvienta. Desde el primer día dejó claro que yo no estaba a su altura. En los primeros meses, todavía intenté creer que era solo una fase de adaptación. Se quejaba de todo, principalmente de la comida que yo preparaba. Decía que mis tortillas quedaban demasiado gruesas o que no sabía darle sabor a la comida. Yo me tragaba el orgullo e intentaba hacerlo diferente. Limpiaba toda la casa todos los días. Lavaba la ropa a mano porque ella decía que la lavadora gastaba mucha energía. Pasaba horas en la cocina preparando los platillos que a ella y a mi hijo les gustaban. Y aún así, nunca era suficiente. Amanda trabajaba en casa por computadora y Daniel trabajaba todo el día como mecánico en el taller del compadre Ernesto. Salía antes de que saliera el sol y regresaba cuando ya estaba oscuro. Él no veía cómo Amanda me trataba cuando estábamos solas. Enfrente de él, ella era dulce, me llamaba suegrita y sonreía. Pero cuando la puerta se cerraba y él se iba, la sonrisa desaparecía. Yo me convertía en solo una sirvienta. Muchas veces pensé en irme, pero no tenía valor para dejar a mi hijo. Él era todo lo que me quedaba en este mundo. Yo era viuda y ya tenía 64 años. Amanda lo sabía. Sabía que yo jamás lo abandonaría y usaba eso en mi contra. Hacía comentarios malvados sobre mi edad, que yo era demasiado vieja para seguir viviendo con el hijo. Un día, anunció que estaba embarazada. Daniel se puso muy feliz. Él siempre quiso ser papá. Me abrazó fuerte y dijo que yo sería la abuela más maravillosa del mundo. Lloré de felicidad, pero cuando miré a Amanda, vi que ella no estaba satisfecha con mi celebración. A partir de ese día, todo empeoró. Empezó a usar el embarazo como pretexto para todo. No podía hacer nada porque estaba embarazada. Necesitaba descansar. Necesitaba comer los mejores alimentos. ¿Y quién tenía que conseguir todo eso? Yo. Mi hijo trabajaba todavía más para pagar los gastos extras, y yo me partía en dos entre cuidar la casa, cocinar comidas especiales y aguantar las exigencias cada vez más absurdas de Amanda. Me despertaba de madrugada pidiéndome comida. Me mandaba ir al mercado a comprar frutas específicas, y cuando regresaba decía que ya no quería eso. Se quejaba de todo el tiempo, y siempre terminaba sus frases con esa pregunta ridícula que me lastimaba más que cualquier otra cosa. ¿Con 64 años todavía no aprendiste eso? ¿Con 64 años no sabes hacer aquello? Como si mi edad fuera una vergüenza, como si los años que viví no valieran nada. Pero aguanté callada, porque no quería crear problemas para Daniel. Él ya tenía demasiadas preocupaciones. Una tarde de jueves estaba limpiando su cuarto. Amanda había salido a una consulta médica y aproveché para hacer una limpieza completa. Mientras pasaba el trapo debajo de la cama, mi mano tocó algo. Era una caja de zapatos escondida bien en la esquina, cubierta por una cobija vieja. Yo no acostumbro meterme en las cosas de los demás. Mi mamá me enseñó a respetar la privacidad ajena, pero algo dentro de mí me dijo que mirara. Tal vez fue intuición, tal vez el Espíritu Santo, no sé. Abrí la caja y dentro había papeles, fotos, algunas joyas baratas. Y entonces vi el sobre. Era blanco, grande, con el nombre de un laboratorio impreso en la esquina superior. Me sudaban las manos mientras lo abría. No debería estar haciendo eso, lo sabía, pero ya había empezado y necesitaba saber qué era. Cuando leí el encabezado, se me revolvió el estómago. Prueba de paternidad. Seguí leyendo, aunque sin entender bien todos los términos médicos. Lo que entendí fue suficiente. Amanda había hecho una prueba de ADN con otro hombre, y la fecha del examen era reciente, de apenas 3 semanas atrás, cuando ella ya estaba embarazada. El resultado decía que ese hombre, un tal Luciano Ramos, tenía 99.9% de probabilidad de ser el padre de la criatura. Me senté en el piso frío del cuarto y me quedé ahí, sosteniendo ese papel, tratando de procesar lo que acababa de descubrir.
Mi nieto, el bebé que Daniel esperaba con tanta alegría, el hijo que ya amaba antes de nacer, no era de él. Pensé en romper ese papel, en fingir que nunca lo había visto, en dejar todo como estaba. Pero ¿cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a dejar que mi hijo criara un hijo que no era suyo, mientras esa mujer seguía humillándome, engañando a mi Daniel y destruyendo a nuestra familia? Guardé el sobre conmigo y esperé. Durante los días siguientes, actué normalmente. Cocinaba, limpiaba, atendía los caprichos de Amanda sin quejarme. Pero por dentro hervía. Cada vez que me trataba mal, cada vez que hacía esa cara de desprecio, yo pensaba en el secreto que cargaba. La observé con más atención y empecé a notar cosas. Las llamadas que hacía escondida en el baño. Los días en que salía diciendo que iba al médico, pero regresaba con olor a perfume de hombre. Las sonrisas que le daba al celular cuando pensaba que nadie estaba viendo. Daniel no se daba cuenta de nada. Llegaba cansado, cenaba en silencio, veía un poco de tele y se dormía. Los fines de semana compraba cosas para el bebé, armaba la cuna con tanto cariño, pintó el cuartito de amarillo porque no sabían todavía si era niño o niña. Decía que no importaba, que iba a amar a esa criatura más que a nada en la vida. Cada palabra suya era un dolor en mi pecho. Necesitaba contarle, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Amanda inventara alguna mentira y me corriera de la casa, de que perdiera a mi hijo para siempre. Entonces, decidí esperar el momento correcto. Necesitaba hacer algo que ella no pudiera negar, no pudiera desviar o manipular. Ese martes, día de la cena que cambió todo, yo había preparado caldo de res, el platillo favorito de mi Daniel. Me había levantado temprano. Fui al mercado a comprar las verduras, la carne más fresca. Había cocinado por horas a fuego bajo, con todo el amor y todo el sazón que aprendí de mi mamá. Cuando serví los platos, Daniel sonrió y dijo que tenía un hambre bárbara, que el olor estaba de maravilla. Pero Amanda probó una cucharada e hizo esa cara fea de siempre, esa cara que yo ya conocía tan bien. Puso la cuchara de vuelta en el plato con fuerza y me miró sin paciencia. Sabes que estoy embarazada, tengo que alimentarme bien. Tienes 64 años y hasta hoy no has aprendido a cocinar. La comida está sin sal. Daniel, con toda su amabilidad, contestó diciendo que la comida estaba muy rica y muy sabrosa. Amanda insistió, afirmando que estaba sin sal y que yo hacía eso a propósito para dejarla estresada. En ese momento decidí que le pondría un punto final a sus provocaciones. Yo había aguantado 3 años de humillaciones. 3 años sintiéndome inútil. 3 años escuchando que mi edad era motivo de vergüenza. Y ahora ella estaba usando el embarazo. Ese embarazo falso, esa mentira sucia, para humillarme una vez más enfrente de mi hijo. No, ya no más. Me levanté de la silla despacio. Fui a la cocina, agarré el salero y regresé a la mesa. Daniel estaba callado, comiendo, ajeno a lo que estaba a punto de pasar. Puse el salero al lado del plato de Amanda y le sonreí. Entonces regresé a mi cuarto. Abrí el cajón donde había escondido el sobre y volví al comedor. Amanda me miraba con curiosidad, pero estaba claramente irritada. Puse el sobre en la mesa, entre ella y mi hijo. «Aquí está la sal», dije señalando el salero. «Y ahora explícale a mi hijo que el bebé que esperas no es de él». La cara de Amanda perdió todo el color. Daniel soltó el tenedor y me miró sin entender. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» Daniel me miraba escéptico. «Abre el sobre, mijo», respondí, mirando fijamente a ella. Él tomó el papel con las manos inseguras y empezó a leer. Vi el momento exacto en que comprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Amanda totalmente trastornado. Ella empezó a reír. Dijo que yo había falsificado eso, que yo siempre quise destruir su matrimonio, que yo era una vieja envidiosa. Pero Daniel no la escuchó. Dijo que sentía asco de ella, que era la peor mujer que había conocido y que sentía vergüenza de haberla amado algún día.
Afirmó que se arrepentía hasta del día en que la conoció. Él salió de la casa esa noche y solo regresó 3 días después para divorciarse de mi nuera. Amanda se fue antes, llevada por una prima que vino a buscarla. Nunca la volví a ver. Supe después que el tal Luciano Ramos era un vendedor que ella había conocido en uno de sus trabajos temporales. Daniel sufrió mucho en los meses siguientes. Adelgazó, se puso callado, trabajaba y regresaba a casa sin decir mucho. Pero poco a poco se fue recuperando. Volvió a sonreír, volvió a hacer planes. Hoy está saliendo con una muchacha buena, Natalia, que me trata con mucho respeto y cariño. A veces todavía me pregunto si hice lo correcto, si debería haberle contado de otra manera, en otro momento. Pero entonces recuerdo esa noche en la cena, la última humillación, y sé que no había otro camino. Mi hijo merecía saber la verdad. Merecía tener la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que lo amara de verdad. Tengo 64 años, sí, y he aprendido muchas cosas en esta vida. Pero aprendí principalmente que la dignidad no tiene edad y que el amor de madre a veces necesita ser duro para ser verdadero. Esa fue la última vez que alguien se burló de mí por mi edad, y no me arrepiento de nada.